Muy buenos días, jóvenes. Sé que están muy cargados de trabajo, pero igual tenemos que continuar con nuestra clase hoy a través de esta vía, tomando en cuenta la situación que está pasando en Guatemala. Pero este no puede ser obstáculo para que nosotros sigamos aprendiendo. De esa cuenta vamos a continuar con el contenido del curso para que en un momento determinado, si Dios quiere, tengamos ya nuevamente las clases presenciales, podamos ir al día con el contenido. El tema de hoy es la función del investigador criminal. El investigador criminal, dentro de sus funciones que tiene que llevar a cabo en cuanto a la investigación, siempre tiene que realizar de acuerdo a lo estipulado de la Constitución Política de la República, en este caso de Guatemala, y las leyes guatemaltecas. Quiere decir que toda diligencia que usted como investigador realice tiene que estar enmarcada dentro de la ley. Ya lo hemos venido platicando de esta naturaleza, porque todos estos actos que vamos a nosotros realizar debemos materializarlos dentro del proceso. ¿Qué es lo que perseguimos con esa investigación? Esclarecer el delito. Para ello vamos a recolectar, ordenar y practicar pruebas. Pruebas que vamos a llevar al proceso, pero estas pruebas tienen que haber sido recabadas, legalmente autorizadas y practicadas bajo la dirección siempre del fiscal que tiene asignado el caso. Recuerden ustedes que ya hemos platicado que hay medios de investigación que necesitan de autorización de juez competente, como por ejemplo hemos dicho un allanamiento, si vamos a secuestrar alguna evidencia, una reconstrucción de hechos que puede ser con orden judicial, es decir, tiene que estar el juez presente porque esos medios de investigación se van a convertir en medios de prueba, en un debate oral y público a la hora de probar la conducta de la persona que está siendo juzgada. También una persona que tenga que declarar en calidad de anticipo de prueba porque se encuentre ya sea amenazada o se encuentre enferma y que al momento de que llegue el debate ya no pueda estar viva o que va a salir del país. Estas son diligencias que se practican con orden de juez competente, porque como les decía, lo que pretendemos es que toda la prueba que incorporemos a un proceso penal esté debidamente recolectada sin haber violentado las garantías procesales constituidas en la Constitución Política y en las leyes de la República. ¿Qué es el proceso de investigación criminal? Las múltiples disciplinas del conocimiento humano necesarias para alcanzar objetivos y propósitos requieren la realización de un conjunto de actividades lógicas y secuenciales que permitan lograr un objetivo. A este conjunto de actividades se les denomina método. Ya todos sabemos que es un método. Para este caso, el método de la investigación científica, el delito o método general de la investigación científica, consiste en ir de una generalización abstracta a una concreta, pasando por una generalización instrumental. Es decir, que dentro de un proceso de investigación criminal, nosotros tenemos que ir de lo general a lo particular, con el fin de lograr determinar científicamente si ese delito se ha cometido o no. Vamos a tomar siempre como punto de partida una breve explicación de lo acontecido en la realidad, es decir, en el delito. ¿Cuándo va a ser eso? Al momento de nosotros llegar a la escena del crimen. Es posible aproximarse a ella y a explicarla, determinar quiénes fueron sus autores y sus partícipes. Recordemos que en un crimen que se comete siempre, nuestro Código Penal de hecho así lo determina, que hay autores y hay cómplices o partícipes, porque cada uno de ellos ejerce diferente función al momento de cometer ese crimen. Los autores los encontramos regulados en el artículo 36 del Código Penal y los partícipes en el artículo 37. Cada uno tiene su diferente
participación dentro del crimen que se ha cometido. Para ello vamos a acudir a diversos medios e instrumentos diligenciales judiciales, actividades de inteligencia para recolectar y analizar información y posteriormente judicializarla. Cuando hablamos de judicializarla es que les he explicado, reunimos, recolectamos toda la información en relación al crimen que estamos investigando. Tenemos ya autores, tenemos cómplices y posteriormente le vamos a pedir al juez el control de ese proceso de investigación. Eso es judicializarlo, solicitándole lo que corresponda, ya sea una aprehensión o una orden, como ya manifesté, de allanamiento o una reconstrucción de hechos. El proceso penal tiene diferentes campos en los cuales se tienen que ir diligenciando para poder ir judicializando ese proceso y en un momento determinado decir la investigación está completa y hay que pedir lo que corresponda en contra de la persona sindicada. La investigación científica del delito puede asumir dos dimensiones. Recuerden ustedes que todo es investigación científica porque está realizada por un profesional en la investigación, que de hecho deben estar presentes. Hay dos dimensiones. La primera se refiere al conjunto de procedimientos útiles para explicar el fenómeno delictivo. Usted llega a una escena de crimen y va a utilizar una inmensidad de procedimientos o todos los procedimientos en su conjunto para poder explicar ese fenómeno criminal. El delincuente y la víctima y las acciones del Estado. Recuérdense que tiene que haber víctima, delincuente, delito y la acción que va a tomar el Estado a través del control judicial. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Disminuir los índices de impunidad y se conoce como una investigación criminológica, es decir, toda la secuencia que lleva el proceso de investigación, que puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiología, la incidencia, la relación, efectos y tendencias del delito. La segunda se refiere al proceso metodológico, la metodología que nosotros vamos a utilizar en esa investigación, organizando, especializando y precisando el análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla en relación con los diversos aspectos que le permiten explicar el acaecimiento de un delito y lograr con fundamentos sólidos, de manera segura, certera, ese esclarecimiento que le va a permitir al juez tomar decisiones objetivas sobre un imputado determinado. Cuando hablamos de imputado se refiere al sindicado o al procesado o al acusado de conformidad con el artículo 70 del Código Procesal Penal. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros, estas dos dimensiones. La primera, el conjunto de procedimientos que vamos a utilizar para explicar el fenómeno delictivo. Y la segunda es que nos vamos a ir con un proceso metodológico organizado y especializado para poder decir al juez en un momento determinado de manera segura, por eso dice con fundamentos sólidos, el caso está esclarecido, aquí está la prueba, para que usted en un momento dado tome la decisión en contra del imputado del sindicado. Es decir, que sea llevado a juicio y sea condenado por el delito que usted ha investigado. Pasos generales de la investigación criminal. Antes de abordar el estudio de la secuencia investigativa, es vital buscar la respuesta a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los datos iniciales de que dispone el investigador? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los datos iniciales de que dispone un investigador? En la tarea diaria, nosotros como investigadores tenemos necesariamente que convivir. Primero, hechos. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los datos iniciales de que dispone el investigador? Nosotros, en nuestro quehacer diario, tenemos que convivir con hechos. ¿Qué son hechos? Es la observación minuciosa y analítica para verificar la real ocurrencia de un hecho, donde han intervenido manos criminales, siempre que esa acción esté tipificada por la ley. Yo siempre les he
mencionado el artículo 1 del Código Penal, el principio de legalidad. Toda conducta que esté tipificada en la ley es delito. Lo que no esté tipificado como delito, usted es libre de hacer lo que la ley le permite. Entonces, primero vamos a determinar que si esa conducta o ese hecho se encuadra dentro de un tipo penal. Ya tenemos un hecho: un robo, un hurto, una estafa, un allanamiento, un homicidio, un asesinato, un secuestro. Bueno, tantos tipos penales que tiene el Código Penal a partir del artículo 123. Primero vamos a determinar que ese hecho es constitutivo de delito. ¿Por qué? Porque ahí intervino persona criminal. Vamos al siguiente: pareceres. Con fundamento en los elementos probatorios, es decir, ya lo que hemos nosotros recabado dentro de una investigación y la evidencia física que hemos encontrado en esa escena, se parte del principio de que el hecho criminal es cierto. Entonces ya llevamos dos. Primero llegamos, corroboramos que ese hecho es constitutivo de delito. Con los elementos que vamos a recabar, ya en ese lugar decimos sí, aquí se cometió un delito, porque hay indicios que nos dicen que sí hubo un delito. Rumores. Cuando se desconoce el origen de la información y se tiene un vago conocimiento, es decir, usted escucha y se hace necesaria una verificación minuciosa. Rumores. Yo pondría rumores arriba de hechos, porque primero llega el rumor, llega la noticia criminal, si llamamos así, y usted se va a constituir al lugar para verificar si ese rumor es real. Y si ese rumor es real es porque ya hubo un acontecimiento, ya hubo un hecho que tenemos que determinar si es criminal o no es criminal. Y los pareceres, como ya lo manifesté, es a través de esos elementos probatorios que vamos a encontrar en esa escena donde se ha cometido ese hecho. Deducciones. Juicios preliminares o previos que se derivan de los hechos que se investigan. O sea, usted va deduciendo mentalmente a través de sus juicios previos de ese hecho que usted está investigando. A continuación se explican los pasos que integran la investigación criminal. Pasos que integran la investigación criminal. Todo este contenido ustedes vayan poniendo atención y vayan leyendo porque ya es material de examen del segundo parcial. Por eso vayan tomando nota como yo lo voy explicando. Ahorita hablamos ya de pasos que integran la investigación criminal. Tenemos el primero, que es la observación. Vean ustedes, en este proceso de observación es la percepción que usted tiene de los objetos que se hace en forma dirigida y metódica. La observación es una actividad humana que debe practicarse permanentemente para obtener buenos resultados en la investigación. Un buen observador no se le va a quedar nada en el tintero. Todo lo va a poder documentar porque está utilizando ese sentido de percepción que todos lo tenemos como seres humanos. Muchos investigadores o funcionarios judiciales, en este caso me quedo con los investigadores porque son los de campo, porque recuérdense que los funcionarios judiciales están en la sede, en la judicatura, en la sede del juzgado, del tribunal. Es el investigador, el de campo, es el que va allá, es el Ministerio Público, el que va a realizar la investigación de campo. Observan la escena del crimen. Usted llega como investigador, observa la escena del crimen, pero no percibe la valiosa información que ahí existe. Se puede dar el caso, si usted no es buen observador, porque tal vez no son duchos en esa práctica, o simplemente porque desconocen los procedimientos técnicos y científicos que te pueden aplicar en determinado momento. Nosotros nos estamos preparando para ser buenos investigadores criminales. Es decir, que a nosotros no se nos va a ir nada por alto, como decimos.
Nosotros vamos a observar una escena de crimen y vamos a percibir a través de la observación esa información que ahí está, que ahí existe en esa escena. Nosotros sí vamos a ser duchos en esa práctica. No podemos hablar de desconocimiento de los procedimientos, porque por eso estamos aprendiendo aquí en la universidad. Estamos aprendiendo los procedimientos técnicos y científicos que nos van a servir para aplicarlo en un momento determinado. Los principios de la observación se concretan en los siguientes. Estoy todavía explicando el principio de la observación, es decir, la percepción que yo debo tener de los objetos. Estos principios de observación se concretan de la siguiente manera. Tenemos un primer principio. Este consiste en el propósito que tiene toda observación de mirar ciertas variables o simplemente de recrear los sentidos, lo que yo les explico. Nosotros, entre ese primer principio, tenemos que tener esa capacidad de poder observar a través de nuestros sentidos y percibir esas variables que ahí hay en esa escena de crimen. Segundo principio, la observación, sigo con ese, es siempre sistemática y supone un procedimiento representado en un hábito, por manera que cada vez que se hace más espontáneamente y de manera permanente, sin que demande mayor concentración. La observación es siempre sistemática y supone un procedimiento representado en ese hábito que cada vez va siendo más espontáneo y de manera más permanente. Es importante resaltar que con frecuencia confundimos el hecho de observar con ver o mirar. Pongan atención, es importante resaltar que con frecuencia confundimos el hecho de observar con ver o mirar, que no es lo mismo. En el proceso de la observación inciden necesariamente en forma directa todos nuestros sentidos. No es lo mismo observar con ver o mirar, ahí está claro. Usted va a observar una escena de crimen, usted va a observar qué elementos hay ahí que nos pueden servir en una investigación. Ver o mirar, esto que lo haga el público, esto que lo haga la persona que está ahí observando el hecho, pero que no tiene ninguna obligación de documentar qué es lo que ahí hay en esa escena de crimen. Nosotros como investigadores sí tenemos que ser buenos observadores, porque esa observación va a incidir en nuestros 5 sentidos. Tercer principio, los resultados siempre corresponden a descripciones de características que simbolizamos mediante la escritura, como producto de un proceso mental del investigador. Siempre todos los resultados nosotros los vamos a documentar, porque si bien es cierto, nosotros a través de nuestros sentidos vamos a percibir de forma directa lo que ahí hay, lógicamente tenemos que documentarlo. Y si bien es cierto, tenemos la capacidad mental de poder guardar lo que ahí se vio, no es lo mismo que también hacerlo de forma escrita. Es decir, tenemos que documentar ese acontecimiento para nosotros en un momento determinado poder refrescar a través del contenido escrito lo que ahí vimos. Cuarto principio, la observación, una identificación de las cualidades o elementos propios de un objeto o de una situación. ¿Se dan cuenta entonces qué importante es la observación? Porque a través de ella vamos a identificar cualidades o elementos propios de un objeto, que si solo lo miramos, o como dice, o solo lo vemos, no va a ser igual. Vamos con el siguiente paso. No se vayan a olvidar que acabamos de explicar es la observación. Y esta observación tiene principios, que es 1, 2, 3, 4. Ahora vamos con el segundo paso. Es la percepción.
Percibir. En la organización es la organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos que llegan a nuestros órganos sensoriales y al cerebro. Percibir. Algunos estudiosos del tema la definen como un proceso en el cual los órganos de los sentidos responden ante un estímulo e incluso pueden hacernos percibir objetos cuya existencia en ocasiones creemos imposible. La percepción. También se afirma que la percepción es un proceso activo y no pasivo, que además de tener en cuenta la realidad, la construye, implica entendimiento y conciencia. Es deductiva porque la persona construye su propia versión de la realidad con fundamento en la información obtenida a través de los 5 sentidos. La percepción va más allá, es decir, yo llego a un lugar donde se dio el acontecimiento de un hecho y ese hecho es constitutivo de delito o está encuadrado en el tipo penal, yo voy a ir más allá. En mi percepción yo voy a reconstruir qué fue lo que pasó. ¿Cómo lo voy a reconstruir? Con la información que yo voy a obtener en ese lugar. Eso es lo que yo trato de, como investigador, de hacer. A través de la percepción que yo tengo en mis 5 sentidos, yo voy a poder reconstruir y verificar y decir, bueno, aquí lo que pasó fue esto, esto y esto. Lo voy a documentar porque esa va a ser mi hipótesis preliminar para en un momento determinado llegar a una conclusión. Las recomendaciones en torno de la percepción son: puede haber cierta tendencia a interpretar lo que se percibe acorde con nuestros deseos. 1. 2. La percepción también está intervenida por el contexto en el cual ocurre. 3. El investigador debe saber qué busca. Esto es importante. Yo, atendiendo a mis funciones, debo saber qué voy a buscar en esa escena, dependiendo del tipo penal, el hecho, el crimen que se haya cometido. Es importante y cómo interpretar lo que ve y lo que escucha de testigos de diferentes modalidades delictivas, así como a los sospechosos o a los mismos autores. Yo tengo que saber qué busco. Testigos, pues pueden haber testigos de hechos criminales como homicidios, como asesinato, como secuestro, como de robo, como de hurto. Bueno, yo voy a ver en dónde estoy, para qué tipo de hecho se ha cometido, qué crimen se ha cometido. Y en base a eso yo voy a poder escuchar y saber qué es lo que pretendo probar, atendiendo qué fue lo que ocurrió. Ahí me voy a encontrar con testigos, con sospechosos o con los mismos autores del delito. Otro punto, la objetividad. Siempre hemos hablado de la objetividad. Esta se logra mediante suposiciones básicas y razonando de forma explícita, tanto como sea posible, de tal manera que los investigadores puedan defender sus teorías. Usted, actuando de manera objetiva, va a poder razonar de forma explícita qué es lo que usted pretende probar. Y esa pretensión que usted tiene va a ser su teoría que usted va a defender en un proceso penal. Tenemos otro paso, la descripción. Esta consiste en expresar las observaciones en un subproducto que es el umbral necesario para determinar las explicaciones. La descripción responde preguntas sobre el objeto, la situación o el hecho observado, y por lo general
tiene el sentido de relacionar entre si las características identificadas en la observación para ser comunicadas, es decir, para socializarlas, la descripción da cuenta del objeto o situación como totalidad y permite relacionar sus elementos. Es decir, las características de cada uno de esos objetos que usted va a describir en una escena de crimen, para poder dar una explicación entre las características, identificando a cada uno de ellos. La descripción requiere esfuerzo y un procedimiento sistemático que comprende el conocimiento, es el aspecto cognitivo, es decir, lo que usted piensa, el conocimiento que usted tiene de una serie compleja de acciones o de operaciones de orden físico, mental y comunicativo. Tienen que entrar a andar estos tres elementos, el físico, el mental y el comunicativo, para que usted pueda hacer una manera descriptiva de los elementos con las características de cada uno de ellos y poderlos de esa manera documentar en un proceso penal. Otro paso, la explicación. Esta implica establecer relaciones entre los rasgos más importantes de un objeto, situación o acontecimiento, y para ello se utiliza la información que provea la observación y la descripción. Se da cuenta que un paso nos lleva a lo otro. La explicación entonces es lo más importante de ese objeto. Lo tenemos que describir. ¿Qué nos va a ayudar para tener esa información? La observación que ahí utilizamos y la descripción del objeto. Y la probabilidad, que esta consiste sobre la base de las explicaciones acerca del comportamiento de los fenómenos. Cuando hablamos de fenómenos, hablamos de fenómenos criminales. En poder anticipar la ocurrencia y el modo de manifestarse de ciertos hechos. El fenómeno criminal es importante conocerlo, toda vez que cada conducta tiene su propio tipo penal. Y en base a eso vamos a determinar los hechos que se han cometido. Pasamos ahora a ver los pasos específicos. Allá podríamos decir que estamos viendo pasos generales. Ahora pasos específicos de la investigación criminal. Aquí tenemos la protección del sitio del suceso. Eso es muy importante y lo vamos a ir viendo. La observación del sitio del suceso y la fijación del sitio del suceso. La colección de la evidencia física o la recolección y el suministro de la evidencia física al laboratorio, es decir, la remisión de esa evidencia a los laboratorios técnicos científicos. Estos son los pasos específicos de una investigación criminal. 5, ya los enumeramos cada uno de ellos. Vamos con el primero, la protección del sitio del suceso. Nosotros como investigadores tenemos por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de prueba, que nosotros le llamamos indicios. Vean qué importante es la protección del sitio del suceso. No vamos a permitir desde el momento que llegamos a una escena el ingreso de personas que nada tienen que ver en esa escena, porque eso es lo que va a suceder, es que nos van a modificar, nos van a mover o nos van a alterar o destruir esa prueba que nosotros podemos recabar en esa escena. Rastros, huellas o cualquier otro elemento. Una vez usted como investigador estando en el lugar del hecho, debe protegerse el interior y exterior del lugar mediante el aislamiento de la escena. Verificar y registrar, sin alterar la escena, por supuesto, la ubicación del lugar y las características. Eso es muy importante.
aparte de proteger los indicios, también tenemos que proteger esos rastros o esas huellas o cualquier otro elemento que exista en esa escena. Nosotros, estando en el lugar, inmediatamente debemos proteger tanto el interior como el exterior de esa escena, aislándola con el apoyo de Policía Nacional Civil. Vamos a verificar y registrar el lugar y las características. Algo importante es la hora en que ocurrió el hecho. ¿Cuántas víctimas hay en el lugar? Si hay heridos y si hay muertos. Ustedes saben que si hay heridos, pues el procedimiento es inmediatamente trasladarlos al hospital, ya sea a través de bomberos voluntarios o una unidad policial, y si fuera el caso, pues a través de un particular. Tenemos que verificar las causas del hecho y una breve descripción de este tipo, es decir, si hay armas, si hay vehículos implicados en esa escena. Tenemos que verificar si hay presencia de sospechosos o presuntos autor o partícipes capturados o fugitivos. Si hay capturados, pues no hay problema. Ese tendrá que ser consignado ante juez competente y, como decimos, está ahí guardado para poder continuar con la investigación. Y si hay necesidad de practicar diligencias en presencia de él, pues no habría problema porque él está detenido preventivamente en una cárcel preventiva. Pero si son fugitivos o se dieron a la fuga, como decimos, pues tenemos que tratar de determinar a través de la presencia de testigos la ruta por donde pudo haber huido esa persona, los rasgos físicos, es decir, características de esa persona, vestimenta que podía andar llevando. ¿Por qué? Porque esto a nosotros como investigadores nos va a servir inmediatamente para darle instrucciones a la Policía Nacional Civil para que se haga un rastreo en el lugar, o en los lugares circunvecinos o vecinos donde se ha cometido el hecho criminal. Por eso es importante los rasgos físicos: alto, delgado, estatura, características, si es gran persona de edad avanzada, si es joven. Y lo importante es la vestimenta que él llevaba. Muchos casos se han dado y se ha aprendido a las personas con la vestimenta que escriben las víctimas en un momento determinado. Datos que investigativamente pueden ser útiles, como les digo, si es el caso. Debemos de aislar y coordinar la atención médica, precisar la situación de seguridad en el sector, es decir, como decía, si hay heridos, pues inmediatamente tenemos que coordinar a través de bomberos que esa persona sea trasladada al hospital para que le den asistencia médica, porque si es una víctima, pues nos dirá quiénes son las personas que cometieron el hecho. Es importante también que usted en una escena tiene que acordonar el área, no solo para cuidar los indicios o los rastros o huellas, sino también para resguardo del personal que está procesando la escena. Por eso dice, precisar la situación de seguridad en el sector, necesidad de apoyo y riesgo para su equipo. Recuérdese que usted está procesando una escena, no puede estar protegiéndose al mismo tiempo de las personas que están a su alrededor de la escena. Por eso usted tiene también que poner un cordón de seguridad y este se va a encargar específicamente de proteger no solo la escena, sino también al equipo que está trabajando en esa escena. Tiene que ordenar a Policía Nacional Civil el desalojo de los curiosos y, como repito, poner un cordón de protección para que no ingresen. Para ello, pues ya sabemos que se usa la cinta de aislamiento. Ahí dice que se puede usar sogas, cintas, plásticos, objetos que impidan el paso. La situación es que tiene que haber algo que evite que las personas curiosas entren a contaminar la escena de crimen.
Es conveniente seleccionar las áreas por donde usted va a caminar, a fin de no borrar, contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan ser detectados a simple vista. Yo les he dicho que en una escena de crimen, el bombero, lo recomendable es, o el agente de Policía Nacional Civil, o usted como investigador, si va a entrar a una escena de crimen, tiene que, o donde hayan varias personas tendidas en el suelo o en vehículos, ya sea en una escena cerrada, una escena abierta, usted tiene que verificar primero, inmediatamente, si hay heridos, para darle la atención médica que ya acabamos de hablar. Si fuera el caso, usted tiene que especificar y seleccionar por dónde va a ingresar, y por ahí mismo usted va a salir. Porque usted lo que no tiene que hacer, ni el bombero ni el policía, como dije, es contaminar esa escena, borrando indicios o alterando elementos materiales de prueba. Imagine usted que se camina en forma desordenada, se para sobre casquillos, sobre ojivas, sobre proyectiles. Entonces ahí ya se está alterando ese elemento material. No solo se está alterando, sino se está contaminando a través del calzado. O puede ser, si hablamos de huellas, pisadas o de vehículo, pues lógicamente si alguien pasa sobre ellas se van a borrar. Y son indicios o huellas que se pueden detectar a simple vista, por lo tanto tenemos que buscar una ruta de acceso y de regreso que sea la misma. Asimismo, no se debe mover o tocar nada. Esto es importante. No se debe mover ni tocar nada hasta tanto usted no haya documentado y procesado la escena de crimen, ni permitir que se altere el lugar mientras no haya sido observado y fijado, lo que yo estoy diciendo. En esta fase, el investigador criminal y el criminalista deben acopiar los elementos físicos de prueba para la reconstrucción del hecho, y se realiza según determinadas técnicas de acceso al escenario, y que en un capítulo posterior vamos a hablar de ello. La observación del sitio del suceso. La observación debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y macroscópica, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es importante que en el sitio del suceso se utilicen solo 4 sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos. Entonces, en una escena de crimen o en un sitio de suceso, vamos a utilizar 4. ¿Cuáles son en su orden? Pues vamos a aplicar el sentido de la vista, la observación, ¿verdad? El olfato que percibimos en esa escena. ¿Fue un incendio? No sé. El olfato es importante. El oído. ¿Qué escuchamos nosotros alrededor? Y en último término, el tacto, lo que vamos a tocar. Esto va a jugar un papel muy importante para el manejo y colección de los indicios, previa fijación de cada uno de ellos. Una vez que el sitio ha sido observado en forma meticulosa, así como sus evidencias y previa selección de las mismas, se procederá a la investigación de la realidad del mismo. Vamos a llegar hasta acá con esta clase, con esta presentación, tomando en cuenta que les voy a subir el contenido a la plataforma de la clase de hoy, de lo que se explicó el día de hoy, y el resto del contenido lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, es decir, el próximo domingo, día de clases, si las cosas siguen como están.
Y si ya pudiéramos tener una clase presencial, pues de igual manera continuaríamos con el contenido hasta donde hemos llegado. Es decir, seguiríamos de ahí. Y si no, lo vamos a hacer a través de este medio. Les voy a subir este contenido, como ya les dije, y les voy a subir también un video. El video se llama Aplicación de la metodología de investigación criminalística en el espacio cerrado. Repito, aplicación de la metodología de investigación criminalística en un espacio cerrado. Este video lo van a ver y me van a hacer un comentario de acuerdo a lo que ustedes perciben en el video y con el contenido del curso que hemos venido viendo a lo largo de este semestre, y por qué no decirlo del contenido de otros cursos que imparten los otros profesionales a ustedes que tengan que ver con la investigación criminal, para ver la diferencia entre cómo procesan ellos la escena y cómo la procesaríamos nosotros. Todo el análisis de su contenido, y después me van a hacer un comentario. Recuerden que un comentario es una explicación o una interpretación del contenido de ese video, ilustrándolo y criticando su composición. Es una observación personal que ustedes van a hacer acerca de ese video. Esta información ustedes me la van a enviar el martes 7 de abril. Martes 7 de abril de 2020, ¿verdad? La hora máxima, o sea, el límite es a las 18 horas. Recordemos que tenemos un domingo más de clases y después tenemos un domingo que, de acuerdo a la programación del curso, es el feriado por la Semana Santa. Espero que pues ese día se mantenga y ese día pues no habría contenido de clases. Entonces, por favor, vean el contenido de las diapositivas que se le está enviando el día de hoy y el día 22, que ya se les envió, porque todo esto, como repito, es material de examen. Por lo tanto, tienen que leerlo y asimismo el video, que pues esto también es parte del curso, toda vez que esto genera una puntuación. Recuerden que ustedes tienen 20 puntos de trabajos. Ya llevamos 5 con aquel laboratorio que hicimos en clases del alcalde de Samayac. Y este otro video pues ya serían 2. Y así sucesivamente, primero Dios, terminamos el semestre cumpliendo con el contenido y los trabajos para que ustedes puedan tener derecho a esos 20 puntos de trabajo. Les deseo buen día, espero se encuentren bien, sigamos adelante, yo los insto. Esta fue una situación que nadie la tenía planificada. Primero Dios, vamos a salir de ella y, como dijo el presidente, cuando volvamos vamos a volver con más ganas, con más ánimo, después de haber superado este problema. Espero ese comentario, lo suben a la plataforma a más tardar el 7 de abril a las 18 horas. El video se le va a estar subiendo junto con la presentación del día de hoy. Muchas gracias.